Este es el estudio del libro Una iglesia en el poder del Espíritu. Estamos ya en la lección 15.3 titulada Usando sus áreas fuertes. Después de una introducción aquí en esta lección vamos a estar hablando acerca de oportunidades para enseñar la verdad. También vamos a hablar acerca de la meta y cerraremos la lección hablando del enfoque externo. Vamos a dar comienzo a esta lección 15.3 titulada Usando sus áreas fuertes. Uno de nuestros coordinadores, comenta aquí el escritor del libro, uno de los coordinadores de Hechos capítulo 2, relata una historia de cuando hubo una lluvia de ideas en una sala que estaba llena de pastores y llena de los equipos de ellos. Esta lluvia de ideas fue acerca de los recursos o fortalezas de cada una de sus iglesias. Este pastor notó que una iglesia pequeña no participaba plenamente en la conversación. Y al final todos habían compartido menos el pastor de esa iglesia pequeña. El pastor tendría unos 60 años de edad y así también todos en ese grupo de líderes, y tal vez algunos eran mayores a eso. Finalmente se dirigió directamente a este grupo y le preguntó: ¿y qué de ustedes? ¿Cuáles son sus fortalezas o en qué se destacan? Ellos guardaron silencio por un momento y el coordinador comenzó a sentirse incómodo por haberles preguntado, pero después de una breve pausa, la esposa del pastor dijo lo siguiente: lo que destaca con nosotros son los funerales. Naturalmente todos en la sala se rieron y el coordinador pidió que ella explicara. Bien, dijo ella, cuando celebramos funerales, las mujeres cocinan una cena deliciosa para los deudos. Los alimentos que preparan para la familia son riquísimos. Y aunque la mayoría de nuestros varones no tienen un traje formal, ellos visten lo mejor que tienen y cumplen un excelente trabajo al acompañar y mostrar amor a la familia que sufre la pérdida del ser amado. Ella miró a su esposo, posiblemente para ver si continuaba o no, y dijo: mi esposo es un buen predicador los domingos, pero en los funerales él es increíble. Su esposo se acomodó en la silla, algo avergonzado de que los funerales fueran su mayor fortaleza. Sin embargo, asintió con la cabeza. Lo que sabía era cierto. Antes de que el coordinador pudiera decir algo más, la esposa del pastor dijo: yo sé lo que podemos hacer. Podemos llamar a la casa funeraria local y decirles que cada vez que una familia sufra la pérdida de un ser querido y que no tenga una iglesia que los ayude, nosotros los ayudaremos. Esta puede ser una excelente manera de alcanzar a las personas. Las mujeres de nuestra iglesia pueden cocinar, los varones pueden servir como acomodadores y mi esposo puede predicar su mensaje maravilloso y ministrar a las personas que sufren. Así que esta casa funeraria hizo tal vez una docena de esos funerales al año y de esta manera la iglesia ayudó a las familias por lo menos una vez al mes. Salieron de la habitación emocionados, sabiendo que tenían una estrategia donde podían utilizar sus dones para ir más allá de los muros de su iglesia, y esto le dio un enfoque exterior de alcance. Al pensar en nosotros, quizá la fortaleza de nuestras iglesias o de su iglesia no sean los funerales, pero sí tiene una fortaleza. No permita que el tamaño lo intimide. Aunque sea pequeña, su iglesia puede tener una gran presencia en su comunidad debido a que los principios que Dios estableció para la iglesia nada tienen que ver con el tamaño. Me gusta oír historias de cómo las personas y las iglesias marcan la diferencia en sus comunidades y ven nuevos conversos, porque la función de ir no es solo para las iglesias grandes con mejores finanzas. David Campbell es el pastor de una iglesia pequeña en Timbo, Arkansas, un pueblo que tiene menos de 100 habitantes. La última vez que visité la iglesia, comenta aquí el escritor, 117 personas estuvieron presentes para el servicio, pero lo que me gusta de ellos no tiene nada que ver con la cantidad. Aunque su iglesia ofrenda fielmente y con sacrificio para las misiones, ellos tienen una pasión por el evangelismo relacional y el enfoque externo que encuentro verdaderamente inspirador, dice aquí el escritor. Por ejemplo, una vez un tornado destruyó su pequeña ciudad e interrumpió el servicio de energía eléctrica ahí y en la ciudad más cercana de Mountain View. La tormenta devastó esas comunidades y muchos quedaron sin vivienda y con la tarea de limpiar escombros, con la tarea de restaurar la energía eléctrica e incluso preparar los alimentos. 4 días después del tornado, el pastor David y unos pocos hombres de su iglesia fueron a la ciudad de Mountain View para ver cómo podían ayudar. Llegaron justamente cuando el equipo de socorro empacaba su unidad móvil en el estacionamiento de un almacén local. Cuando David preguntó por qué se iban, si precisamente entonces empezaba la necesidad, el trabajador del equipo de socorro dijo: somos solo un equipo de socorro, nos quedamos 4 días en un lugar y después nos vamos.
David y sus compañeros exploraron las necesidades de esa comunidad y decidieron hacer todo lo posible para poder ayudarla. Llevaron al estacionamiento un viejo asador y él y sus hombres comenzaron a cocinar. Alguien les dio una parrilla y la tienda de comestibles les proveyó de alimentos que ya no podían vender porque no estaban refrigerados. David y sus colaboradores alimentaron a muchas personas y cocinaron hasta pasada la medianoche. Si alguien venía y tenía hambre, se levantaban y cocinaban a cualquier hora del día o de la noche. David puso una camilla y durmió en el estacionamiento durante 6 días y noches, sirviendo aproximadamente 1500 comidas al día, y estuvo dispuesto a trabajar las 24 horas del día. Me dijo que a veces ellos no sabían de dónde venían los alimentos, pero cuando se iba acabando, las personas llegaban con más alimentos sacados de sus congeladoras, inservibles por falta de energía eléctrica, claro. Ellos cocinaron todo lo que les traían, fuera salmón o fueran salchichas. Mientras David y su equipo servían alimentos a las personas de Mountain View, otros comenzaron a ayudar, y el Ministerio de Alimentación creó relaciones increíbles entre las personas de estas comunidades y la iglesia. Esto tuvo un acceso sin precedentes a las personas que normalmente nunca hubieran entrado a una iglesia, entre ellos los fabricantes de metanfetamina que salieron del bosque para recibir ayuda. Dios tocó a uno de estos hombres que tenía un laboratorio de metanfetamina en el monte. Este hombre fue salvo y cambió la fabricación de metanfetamina por un ministerio en la prisión, donde alcanzó a otros que antes le habían comprado drogas. David vio cómo Dios mostró su bondad y su amor no solamente a las personas de esos pueblos, mientras él y sus hombres los alimentaban y les ayudaban de maneras prácticas. La iglesia de David vio también el impacto de todas esas vidas que fueron tocadas. También otra historia, esta de un pastor que es amigo de David. El pastor se llama Bob Caldwell. Él compartió conmigo lo que Dios estaba haciendo, comenta aquí el escritor, lo que Dios estaba haciendo también en su comunidad. 11 años antes de que habláramos, Dios le había mostrado un pasaje bíblico, Mateo 25, donde Jesús dijo que tuvo hambre, sed y estuvo desnudo, y que algunos le dieron de comer y lo vistieron, pero otros no lo hicieron. En ese tiempo, la iglesia de Bob solo contaba con unas pocas familias, pero Bob desafió a cada hogar para que donara $1 diario para comenzar un ministerio de provisión de alimentos. 30 personas se comprometieron a dar $1 diario y comenzó su banco de alimentos con $900. Debido a que es una comunidad muy unida, una iglesia bautista local donó otros $500 y con esos fondos comenzaron la alimentación de personas. Con el paso de los años experimentaron problemas porque debían aprender cómo administrar un ministerio de alimentos, pero sobrevivieron. 3 años después de haber comenzado, Diane Sauer trajo un equipo de filmación del canal ABC y realizó un reportaje de cómo ellos alimentaban a 2,000 personas al mes en una ciudad de 400 personas. Bob ahora tiene otras 30 fuentes similares a las que fundó su iglesia en el principio y alimentan a 8,000 personas al mes que de otra manera sufrirían de hambre. Debido a su obra en la comunidad y la confianza y la relación que este servicio ha fomentado, su iglesia planea comenzar reuniones múltiples. El hijo de Bob, Josh, estaba predicando en uno de los pueblos vecinos cuando un joven al que llamaban Bubba se acercó y le dijo: conocí solamente a Otto Caldwell en mi vida. Cuando tenía 9 años de edad, vino a nuestra casa para visitar a mi papá y le dio una caja de alimentos. ¿Conoces a esa persona?, preguntó este joven. Ese fue mi padre, respondió Josh. Entonces Bubba compartió con él la historia de cómo el pastor Caldwell conoció a su familia. Un día, un hombre se acercó a la puerta. Era un predicador que invitaba a la gente para ir a la iglesia. Mi nombre es hermano Caldwell, decía al presentarse, y quiero invitarlo para que visite nuestra iglesia el domingo próximo. Este jovencito Baba dijo que su padre James no aceptó la invitación. Él respondió: no nos moleste. Sé que solamente está tratando de cumplir con su trabajo al invitarnos a la iglesia, pero no estoy interesado. Yo y el de arriba no tenemos una buena relación. No estoy interesado, no me moleste más. Cuando el pastor se retiraba, notó que ellos estaban comiendo palomitas de maíz. El pastor le dijo a James: es algo temprano para estar comiendo una merienda, ¿verdad? Mi padre replicó: no es una merienda. Esto es lo que ha comido mi familia estas últimas 3 semanas. El hermano Caldwell se fue y le contó a su esposa el incidente. Ellos se sintieron tan conmovidos por la necesidad de esa familia
que tomaron el dinero de sus comestibles y compraron una caja de alimentos para llevar a la familia. Cuando llamaron a la puerta, James abrió la puerta y habló malhumorado. Ya le dije que no quiero que me esté molestando. El pastor Caldwell dijo, noté que no tiene mucho para comer. Mi esposa y yo hemos decidido que si mis hijos tienen algo de comer, queremos que sus hijos también lo tengan. Si acepta esta caja de alimentos, es suya. En ese momento mi padre comenzó a llorar, dijo el jovencito Baba, y dijo, ¿a qué hora comienza la reunión mañana? Ellos asistieron los siguientes 2 domingos, y en el segundo domingo, toda la familia pasó al altar y fue salva. Me encanta esta historia, porque fácilmente nos preocupamos de tener una visión de un ministerio bien desarrollado. Pero cuando escuchamos cómo comenzó un ministerio de alimentación, como el de Bob Caldwell, recordamos el valor de las pequeñas cosas que hacemos para mostrar el amor de Cristo al mundo necesitado. La naturaleza del llamado en la vida de Bob no ha cambiado. Él todavía alimenta a las personas necesitadas, pero ese ministerio comenzó con una pequeña y humilde acción. Ni su iglesia ni su visión tienen que ser grandes para que sus acciones lleguen a las personas que lo rodean. No debemos esperar que las personas vengan a nuestra iglesia para conocer a Jesús. Debemos salir y mostrar la vida de Cristo a los que están allá afuera. El siguiente punto de la lección dice oportunidades para enseñar la verdad. Cada iglesia tiene su fortaleza. Hay algo que su iglesia puede hacer para cambiar su enfoque hacia afuera, como los funerales o como cocinar, los conciertos, las reuniones, la distribución de alimentos, ropa, otras actividades especiales. Todo eso son medios maravillosos para conectarnos con las personas. También lo es la enseñanza de la verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer para que otras personas quieran oír la verdad? En sencillas palabras, supla sus necesidades. Las reuniones para matrimonios y los talleres para padres ofrecen ayuda incalculable para las familias que están luchando por salir adelante. Muchas personas nunca han visto un buen modelo que imitar, ni han oído cómo tener un buen matrimonio y criar a los hijos desde una perspectiva bíblica. Los seminarios sobre el manejo de las finanzas también pueden ofrecer sabiduría que una comunidad llena de deudas necesita. Los ministerios de consejería pueden ofrecer esperanza cuando la vida se vuelve difícil de manejar. Si su iglesia es una comunidad étnicamente diversa, las clases para la enseñanza de inglés pueden ayudar a animar e inspirar a las personas. Los grupos de recuperación para los adictos o quienes han sufrido abuso pueden hacer de una iglesia un lugar ideal para las personas heridas. Muchas iglesias con maestros excelentes limitan sus dones solamente a la congregación. Y es probable que algunos maestros de la escuela dominical o ministros de los niños nunca hayan usado sus dones de ministerio fuera de la iglesia, de manera que debemos ayudarlos a llevar sus dones fuera de las paredes de la iglesia. Los líderes dentro de la iglesia pueden ser excelentes mentores en un centro cristiano para jóvenes o en campamentos de deportes para niños. Las escuelas primarias necesitan ayudantes ahí en los salones y los padres siempre necesitan un lugar seguro y saludable donde cuiden a sus hijos cuando quieran disfrutar de una noche de salida. Cuando invierten en los niños, invierten en el futuro de muchas maneras más que la simple asistencia a la iglesia. La lista de oportunidades es interminable y está limitada solo por su imaginación. Cuando sirva a otros, encontrará nuevos amigos y estas personas constituirán la vida de su iglesia en el futuro. El siguiente punto es la meta. La meta en todo esto es extender el amor y la amistad a los que están fuera de la iglesia. Es desarrollar relaciones. El secreto está en que usemos nuestras fortalezas, nuestra ubicación geográfica y nuestro círculo de amigos para hacer nuevos amigos y establecer conexiones. Cada iglesia tiene alguna combinación de estos elementos, incluso las iglesias que solamente son buenas para los funerales. No deje que las excusas le impidan explorar sus oportunidades. Una congregación que ha envejecido tal vez haya perdido la energía para el servicio a la comunidad, o quizá no participe de la tecnología o la música más moderna, pero es muy posible que sean mejores que ninguna otra para expresar amor. Como padres y abuelos, tienen la mayor experiencia y han pasado por las dificultades propias de la vida, de manera que pueden responder con empatía y con sana sabiduría. Cada iglesia tiene al menos un área en la que muestre fortaleza. Recuerde que la gente vino a Jesús por su poder para sanar, la claridad de su enseñanza y su amor y compasión. Por estas razones y muchas más, las personas corrieron hacia Jesús y todavía lo hacen. Debemos buscar maneras de fortalecer, de enseñar, discipular y mostrar amor y compasión a las personas que necesitan ver a Jesús en nuestra vida. Sin embargo, no verán a Cristo a menos que nos acerquemos a ellos.
Si examinamos nuestras iglesias, descubriremos un ADN de evangelismo único para cada uno. Cuando lo hacemos, debemos enfocar una meta: las personas fuera de nuestra congregación. Esa es la meta. Podemos perder mucha energía tratando de solucionar nuestras debilidades, lo cual es agotador y puede ser frustrante también. Sin embargo, cuando ponemos todo nuestro esfuerzo en nuestras fortalezas, descubrimos que tenemos la energía que no habíamos descubierto. Una iglesia cuyos miembros han envejecido no está destinada a perder su conexión e impacto. Ella simplemente necesita una renovación. No basta con criar a una nueva generación de jóvenes en una iglesia. Hay una brecha demasiado amplia entre las generaciones. Una vida nueva requiere nuevas personas, y la conexión que establezcamos con ellos requerirá que vayamos a todo el mundo y le mostremos el amor de Cristo. Puede ser útil indagar qué impresiones objetivas tienen de nuestra iglesia las personas de la comunidad. Procure con toda diplomacia y infórmese de la razón que alguien visitó, por la razón que alguien visitó la iglesia, y cuando sea posible, y aunque sea difícil, pregúntese ¿por qué los visitantes no se quedan? Estas pueden ser las respuestas difíciles de escuchar, pero de nada nos servirá esconder la cabeza en la arena. Debemos hacer preguntas difíciles y estar dispuestos a aceptar las respuestas si queremos iniciar un cambio que dure. Ir alude a los programas de misiones y los esfuerzos fuera del país. Es todo lo que hacemos para llegar a los pueblos no alcanzados alrededor del mundo. De hecho, si su iglesia no está ofrendando para el evangelismo a nivel mundial, dudo que cualquier otra cosa de lo que esté escrito sea eficaz. Debemos ayudar a los misioneros para que vayan a los lugares donde no se conoce el nombre de Cristo, pero también tenemos que ayudar a los obreros de nuestra iglesia para que alcancen a los que están más cerca, en el vecindario y en la ciudad. No se trata de arrojar dinero al evangelismo, es realmente sobre desarrollar relaciones con personas que necesiten de Jesús, trayendo la presencia de Dios a donde quiera que sea que vayamos. Y el último punto de la lección dice enfoque externo. Posiblemente todos conocemos la historia de la mujer junto al pozo, ahí en Juan 4. Jesús tuvo una conversación con la mujer samaritana y hubo muchas razones de que esa conversación nunca hubiera sucedido. Jesús era judío, ella era samaritana, él era el Hijo de Dios, ella estaba viviendo en pecado. Sin embargo, la historia verdadera es posiblemente lo que sucedió después de la conversación con Jesús. Y es que leemos en el texto que los discípulos no fueron testigos de esa conversación, porque ellos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Pero cuando regresaron, vieron que Jesús conversaba con la mujer, pero nadie le preguntó qué conversaba con ella. El hecho de que ninguno de los discípulos dijera algo me resulta increíble, porque se suponía que Jesús no debía conversar con una mujer samaritana. Sin embargo, nadie preguntó acerca de la conversación. ¿Por qué no? La respuesta es sencilla. En sus pensamientos había algo más: el almuerzo. Los discípulos ofrecieron a Jesús algo de comer, pero él estaba enfocado todavía en lo que había sucedido. Jesús les habló de la cosecha. No se trataba de algo futuro, sino de lo que estaba delante de ellos. Jesús les dijo que el reino de Dios había pasado junto a ellos cuando la mujer iba de regreso a la ciudad, y ellos no le entendieron porque estaban enfocados en el almuerzo. Nosotros enfrentamos con este desafío cada día. Debemos tener cuidado que por poner nuestra mirada en una meta tan distante, perdamos de vista lo que está frente a nosotros. No debemos dejar que nuestro enfoque en las misiones en el extranjero o lo que haremos el año próximo nos hagan perder de vista a quienes nos rodean y que necesitan nuestra ayuda el día de hoy. Dios quiere que alcancemos a las mujeres en el pozo que tenemos cerca. Esta es una definición del enfoque externo: levantar nuestra mirada de la meta distante a fin de percibir a las personas a nuestro alrededor que están cercas y lejos. Este es el verdadero significado de ir.